Gracias por sintonizar Debate en Línea, un espacio en el que usted y nosotros podemos analizar lo más importante que está sucediendo tanto en Canadá como en todo el mundo. Soy Oscar Vigil y conmigo, como siempre, mis colegas. Luisa Moncada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gilberto Rogel, un placer que estén con nosotros. Bueno, ¿Cómo estás nuevamente? el tema para hoy es elecciones. ¿Y esto por qué? Porque según los rumores, según muchos rumores, dentro de 1 o 2 semanas vamos a tener un anuncio muy importante en temas políticos y es Yo no creo que sea elecciones. en 2 semanas. ¿Vos no crees que sea en 2 semanas? A ver, ¿por qué? Yo no creo que... No, porque si le vamos, como lo vamos a explicar y vamos a debatir más adelante, hay demasiadas luces en torno a esto y hay demasiados elementos que el Partido Liberal y en especial su líder, Justin Trudeau, están balanceando. Y entonces quédese con nosotros y le vamos a explicar realmente. Pero ¿por qué no explicas de una vez? O sea, esta no es una serie que vamos a ver capítulo 2 y capítulo 3. La segunda temporada. Yo no creo que los liberales tengan el número que ellos desean para las próximas 2 semanas. Yo creo que sí lo van a tener para finales de septiembre, principios de octubre. Bueno, yo creo que definitivamente vamos a tener elecciones, que eso es lo fundamental para cerrar este verano. Creo que a inicios de otoño tendremos elecciones y el motivo es sencillo. Al Partido Liberal le conviene tener elecciones porque en el GANE de hace unos meses no consiguió los votos suficientes para aprobar, digamos, las grandes áreas de su gobierno, del gobierno federal. Así que, dadas las encuestas de algo que ya vamos a platicar, dadas las encuestas en este momento, si todo se perfila como está hasta el día de hoy con el Partido Liberal, sí, habrán elecciones y sí conseguirán la mayoría que necesitan para aprobar algunos temas en el país y además de eso ya no necesitarán a su hígado, que es el NDP. Pero en la línea de Luisa, las elecciones vienen, eso yo creo que nadie lo duda. En los tiempos es donde la gente que discute como lo estamos haciendo nosotros, vaticinando cuándo habrá y cuándo no habrá. En la línea de Luisa, yo creo que este es el momento, primero porque tal y como lo dijo el primer ministro antes de cerrar el Parlamento, digo, antes de entrar al periodo de vacaciones, de receso de verano, el Parlamento está demasiado contaminado en este momento. O sea, las conversaciones, los debates al interior están demasiado envenenados, diría yo. Y es un Parlamento que regresar al mismo en octubre creo que no sería muy productivo. Eso por un lado. Y por otro, definitivamente mucho tiene que ver la configuración actual del Parlamento, que el gobierno liberal es un gobierno de minoría y que está siendo cooptado, digamos, por los demás partidos para implementar las políticas que a ellos les interesan. Entonces, el interés más grande de los liberales en este momento, creería yo, es cambiar ese balance de poder, llegar a una mayoría y de acuerdo a las encuestas, de acuerdo al feeling, al sentimiento en las calles, el Partido Liberal está en una posición de ganar una mayoría si las elecciones son pronto. Si las elecciones, Gilberto, en la lógica de tu análisis, si las elecciones son al final del otoño, probablemente esa ventana de oportunidad del Partido Liberal va a desaparecer. Totalmente de acuerdo en esa parte contigo. Lo que me parece es que cuando uno lee y escucha algunos comentarios, la gente está clara. La mayoría, digámoslo así, del votante canadiense respalda el trabajo que ha hecho Justin Trudeau y el Partido Liberal, sin discusión. Y eso tiene que ver con el tema económico, con el tema de la pandemia. Pero hasta el momento, por ejemplo, hasta ayer noche, creo que teníamos como el 56%, si no me equivoco, de la población canadiense vacunada con las 2 dosis, que sin lugar a dudas es un hecho muy importante para el Partido Liberal. Pero yo en lo personal creo que Justin está esperando tener todavía más elementos. Es cierto, un parlamento que está demasiado polarizado, demasiado envenenado, no le favorece en nada y por el contrario, él sabe que puede hacer jugar
sus cartas de tal manera que el Partido Conservador va a tener que seguir el juego, que el NDP, pese a todo lo que ha pasado, le ha ayudado a Justin Trudeau, pero no le sirve a Justin Trudeau en los hechos reales. Él quiere tener un voto más uno, los 173 diputados, que le permita decir, ¿sabes qué? En los próximos 3, 4 años, 5 años, vamos a hacer esto sin que nadie lo moleste, tal como ocurrió 3 años atrás. Entonces, yo sí creo que Oscar tiene mucha razón, Luisa también, pero en mi lógica los números todavía no le favorecen y él no se va a lanzar a la piscina si no está seguro de que cómo lo va a cruzar. Yo creo que sí le favorecen, y no solamente los números positivos le favorecen, sino el pésimo papel que ha hecho Erin O'Toole, y lo dicen las encuestas, conste, no lo digo solamente yo, frente al Partido Conservador. Estaba viendo una encuesta que me dejó como súper sorprendida, porque, a ver, nosotros hemos hablado de la encuesta general de qué sucede si se va a elecciones, quién tiene más votos en este momento. Pero me llama mucho la atención la encuesta que salió también en la que se hablaba de cuál era el primer ministro favorito, digamos, ¿no? Porque recordemos que el sistema de votación de Canadá es que el líder de cada partido en la Casa de los Comunes automáticamente se convierte en el primer ministro de Canadá. Ok, el punto es que salía Trudeau con un 40% de intención de voto, y abajo de Trudeau estaba Jagmeet Singh del NDP, no estaba Erin O'Toole. Aparece Jagmeet Singh con 18%, y abajo de quien es la tercera fuerza política en este momento aparece Erin O'Toole. Creo que estos son momentos en los que sí, a ver, Justin Trudeau es político desde la barriga de su mamá, es decir, él está formado políticamente en literal. Y creo que sí se va a arriesgar. No coincido para nada contigo, Gilberto, porque creo que el peor momento de mi enemigo se puede convertir en mi bendición. Y eso es lo que le ha pasado también al Partido Liberal. ¿Por qué? Porque también recordemos que las provincias que tuvieron un manejo más complicado de la pandemia o con peores resultados estaban. Estás hablando de Alberta. En Alberta, Ontario, que son las provincias que estuvieron en crisis completamente en tiempo de pandemia y que en este momento empiezan a levantar, y eso podría significar una mejora también en los números, aunque hasta este momento no se ha reflejado para el Partido Conservador. Yo creo que es importante aclarar aquí que hay encuestas de encuestas, ¿verdad? Por ejemplo, las encuestas que yo manejo no necesariamente son las que maneja Luisa y Gilberto, pero están más o menos parecidas. Y el momento político actual, al 18 de julio, hace 4 días, que es la información más actualizada que yo tengo, que es un compendio de todas las encuestas que han salido, las encuestas más importantes que han salido en el país en los últimos meses, le da al Partido Liberal un 35% de la intención de voto. Al Partido Conservador le da un 28% y al NDP le da un 19%. Significativo porque son aproximadamente 7 puntos de diferencia con entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Y hay que tener claro, porque el único contrincante aquí del Partido Liberal es el Partido Conservador. Sin embargo, retomo lo que dice Luisa, no en intención de voto, sino en popularidad. En popularidad, Trudeau lleva la delantera, el primer ministro. Y sorprendentemente, como bien lo dice, el líder del NDP lleva el segundo lugar en simpatía popular, digamos. Creo que era el 28% o 29%. Y 19% versus el 15%. Bueno, yo ya te tenía el 29, creo. No recuerdo los datos, pero arriba de Erin O'Toole. Entonces, uno ve cómo O'Toole, o mejor dicho, cómo el Partido Conservador va quedando atrás como perspectiva de primer ministro que le dan los canadienses, porque la pregunta era algo así como, ¿a quién considera usted como mejor candidato para ser primer ministro? Entonces la gente decía Trudeau, Jagmeet Singh, y decía
Erin O'Toole, no era O'Toole el segundo. Cuando hablas de las intenciones de votos por partido, ahí sí, el Partido Conservador va en un segundo lugar. Entonces, lo claro aquí es que el Partido Conservador está en uno de sus peores momentos, el Partido Liberal está en un buen momento y el NDP, por lo menos el candidato, está en una buena posición y el partido pues está bastante bien porque digamos que alrededor del 19-20% no está mal. Ahora, ¿qué, ¿cómo se va a traducir esto en número de asientos en el Parlamento? Ese es el otro tema, porque el NDP, perdón, podría ganar el 20% de los votos y tener solamente 10 candidatos, o podría ganar el 20% de los votos y tener 40 candidatos. ¿Por qué? Porque depende dónde obtenga esos votos y esos votos qué signifiquen a la hora de elegir diputados en los diferentes distritos. No, totalmente de acuerdo con ustedes dos. Yo te digo, los números están bastante claros en ese sentido, tal como ustedes lo están planteando. No hay discusión. El Partido Liberal con su líder, Justin Trudeau, van arriba y van a ganar. Si las elecciones son esta semana, la próxima o en un mes. Lo que quiere Justin Trudeau es ganar con mayoría. Tener ese número mágico que le permita decir, ¿saben qué? No necesito a nadie, tal como ocurrió años atrás, para poder gobernar y con la libertad que él desea y él necesita, según lo estamos viendo hoy con el despegue de la economía luego de la pandemia. Sin embargo, yo sigo creyendo que pese a ese desgaste que tiene el Partido Conservador, la mala imagen que tiene su líder, los relajos que están habiendo con el Partido Verde, que le están ayudando, obviamente. El NDP todavía no termina de volverse una opción potable para el votante canadiense. Entonces, sin discusión, el Partido Liberal va a ganar. Va a ganar con mayoría o sin mayoría, eso habrá que verlo. Yo sigo creyendo que Justin Trudeau es un personaje bastante calculador, que ha movido las piezas en este tablero político de tal manera que le permiten seguir siendo un personaje que es muy potable, que la percepción popular lo ve, que pese a ha tenido algunos relajos años atrás, luego con la pandemia y la buena prensa que ha tenido, eso le ha permitido ir subiendo un poquito más su perfil. Y sin discusión, yo creo que habrá que esperar, si no me equivoco, un mes más y entonces vamos a estar claros qué es lo que va a pasar. En tu opinión, un mes van a cambiar significativamente los números. Le van a mejorar a él. Le van a mejorar. Y entonces, sí, porque Luisa tiene apagado su micrófono, entonces no la podemos escuchar. Exacto, eso iba a decir. No, era justo eso, que si tu opinión es que van a mejorar a favor de los liberales. Sí, sin discusión, va a mejorar a favor de los liberales. ¿Pueden empeorar? Eso creo yo. Pero creo no que lo creo. Es que no, veamos, ustedes lo están planteando. Erin O'Toole no va a subir 10 puntos en un mes. Así de claro. El NDP no lo va a conseguir. Puede que consiga un candidato interesante en algún riding, pero en términos generales está claro que la posición es, según lo diría mi amigo estadístico, la curva va subiendo a favor de los liberales y no lo contrario. Entonces, y si a eso le agregamos que el bloque quebecois sigue siendo el mismo, que el verde es lo más seguro que va a perder un asiento, entonces eso se traduce en una ventaja para Justin Trudeau, partiendo también de que la percepción popular en el tema de las vacunas va a ser todavía mucho mejor para él. Ok, perdón Luisa, solo déjame hacer una acotación aquí que me parece que es importante. Un problema en la elección de los diputados por riding del Partido Liberal en general es el NDP. En la medida en que el NDP mejora, el Partido Liberal pierde, digamos, porque hay un sector común de votantes que o votan por los liberales o votan por el NDP. Entonces, si el NDP mejora, el Partido Liberal puede empeorar. Y en este momento lo que vemos es que el NDP va mejorando. Entonces, así como decís vos que Trudeau es muy calculador, yo asumo que esas cuentas ya las hizo y que están evaluando qué tanto va a subir el partido NDP, porque si sigue subiendo, va a afectar los números del Partido Liberal. Perdón, Luis.
Nuevamente discrepo con Gilberto porque creo que Justin Trudeau ha sido muy audaz y muy políticamente inteligente para utilizar la pandemia como una herramienta para fidelizar a sus votantes a través de los diferentes programas, de las diferentes ayudas y demás. Y esto, bueno, a ver, la pandemia para muchos ha sido una completa maldición y una desgracia, pero para otros ha sido una bendición. Y no solamente en el área financiera, sino también en el área política. Y creo que este es el caso del Partido Liberal, que venía teniendo un sinnúmero de escándalos que estaban afectando la imagen de Justin Trudeau. Y cuando la pandemia viene y empieza, ¿no?, con esta cantidad de programas sociales, con el tema de la vacunación, con el tema de la promesa también de la vacunación, que para muchos era inalcanzable, pero lo alcanzó, lo logró, lo hizo. Creo que yo, si fuera él, yo no me arriesgaría mucho, porque este es, insisto, el momento en el que tiene los números necesarios para poder alcanzar una elección. Y amigos, amigas, en la vida misma no hay nada gratis. Y si algo le dan gratis, el producto es usted. Y como nosotros somos el producto porque somos los votantes, usted podrá haber visto la cantidad de programas que se están anunciando en los últimos días, que tampoco me parece que sean una coincidencia, ¿no? Ahora, un tema que a mí me gustaría que, que tocáramos brevemente, porque si no se nos va a hacer muy largo, es el Partido Verde. Prácticamente no ha estado mencionado. No ha estado mencionado, obviamente, porque es un partido pequeño. Tenía 3 diputados hasta hace poco, en este momento solo tiene 2. ¿Cuál es el futuro que le vemos nosotros al Partido Verde? Porque según las últimas informaciones, pues la situación continúa empeorándose. Gilberto, ¿qué sabes vos del tema? ¿O qué Mira, piensas sobre el tema? lo que ha salido en los medios nada más, y también mi análisis personal es que es una lástima que el Partido Verde, que 2 elecciones atrás logró por primera vez un asiento en el Parlamento con Elizabeth May, y luego hizo un intento, logró conseguir 2 diputados, especialmente en la zona de las Atlánticas, pero desgraciadamente no cuaja, y la líder, Annamie Paul, sin lugar a dudas, es quizás una de las personas que ha venido a polarizar más el ambiente en el Partido Verde. Obviamente, la anterior líder, Elizabeth May, era quizás, me atrevo a pensar, una persona un poquito más dialogadora, que trataba de encontrar consenso dentro de las filas del Partido Verde. Pero cuando lo vemos hoy, de hecho, se ha conocido últimamente que hay inclusive una disputa jurídica dentro del mismo partido con lo que son los cuadros de dirección frente a su líder. Y entonces estamos en un escenario que, sin lugar a dudas, lo unimos con lo que decíamos anterior, le va a ayudar a Justin Trudeau. La gente estamos hablando, perdón, la gente de ciudades como Vancouver, como Toronto, Montreal, los grandes centros urbanos que son más población media, gente educada, ven muy bien al Partido Verde, ven muy bien que la crisis, por ejemplo, hoy de la pandemia es una muestra de que parte de estas acciones climáticas deberían haberse ejecutado mucho mejor, y el Partido Verde lo ha planteado desde hace años, pero desgraciadamente eso no se traduce en votos y no se va a traducir en votos para la próxima elección. Yo me atrevo a pensar, si mi cálculo no me falla, que el Partido Verde se va a quedar con un diputado, como mucho, si no es que desaparece en la próxima elección. Bueno, yo creería que no es el Partido Verde el que está de moda, es la agenda verde, Gilberto. Porque todo el mundo habla, casi todo el mundo habla hoy de cuidar, de proteger el medio ambiente, de invertir en el medio ambiente, y esa es la agenda que debería de tener el Partido Verde. Sin embargo, pues parece ser que el color del partido está cambiando bastante frecuentemente estos días y no sabemos qué va a pasar con ellos. Coincido con vos, no creo que mucha gente vaya a donar, así lo dicen las mismas autoridades que no están donando y saben que la plata es fundamental para cualquier elección. No creo que mucha gente vaya a donar y eventualmente mucha gente no va a votar por ellos también. ¿Quién va a ganar esos votos? No va a ser el Partido Conservador definitivamente. Va a Yo ser el Partido creería Liberal. que será, puede ser el NDP. O el NDP. El NDP. Lo dudo, lo dudo.
El NDP tiene una agenda bastante parecida al Partido Verde. Sí, pero Justin Podríamos Trudeau decir, les está robando todas las banderas. Pero el NDP también está en un muy buen momento. Hasta para hacer oposición puedes tener un buen momento. ya, yo creo que realmente para ir cerrando, es seguro que vamos a elecciones. El tema es cuándo. Mi análisis es que en las próximas semanas, yo le doy 2, máximo 3 semanas, vamos a estar escuchando el anuncio de que vamos a elecciones. En Ok, mi opinión pongámosle una fecha personal, entonces. Tú estás diciendo la primera semana de septiembre. ya, más o No, menos, primera Luisa, semana Luisa, de agosto. de agosto, Primera semana de de agosto, ok. agosto. Luisa, ¿vos para el cuándo? anuncio. Porque recuerden que la nueva gobernadora general toma posición el 26 de julio. Entonces, una vez la gobernadora tome posesión del cargo, el primer ministro puede ir a donde ella para llamar a Ok. elecciones. Entonces, no va a ser el 26, me imagino, pues, ¿verdad? Va a ser Va a después ser el del 27. 27, 28. Va a ser más o menos en esa semana o la semana siguiente, creería yo. Y mi cálculo es ese, de que las elecciones se anuncian en los primeros días de agosto y que vamos a elecciones en septiembre, más o menos, o eventualmente los primeros días de octubre. ¿Va a ganar el Partido Liberal mayoría? Según las encuestas, las posibilidades son altísimas. Bueno, son altísimas de que gane una minoría. De que gane minoría hay certeza, mejor dicho, de que gane minoría hay certeza, pero son altísimas de que gane una mayoría. En mi opinión personal, creo que es el momento de que vayamos a elecciones. Creo que es el momento de que los canadienses decidamos si seguimos con un parlamento bastante disfuncional como el que hemos tenido, que por lo menos ha funcionado bastante en la pandemia, pero en general es sumamente disfuncional como el que hemos tenido, o si nos vamos a un gobierno de mayoría dominado por el Partido Liberal o por otro partido, si hubiera alguna sorpresa. Pero creo que es el momento de que los canadienses decidamos eso y las ofertas van a estar afuera, probablemente tocando la puerta de la casa, de nuestras casas, pidiéndonos el voto y es nuestra decisión hacerlo. Yo creo que es lo mejor que puede pasar de una vez y así la recuperación económica del país comienza en una nueva página en blanco, podríamos decir, es mi opinión. Lo mismo, creo que las elecciones se van a anunciar entre la primera y la segunda semana de agosto y que luego tendremos un último mes de verano lleno de campaña política mientras todos estamos felices disfrutando los buenos resultados de los números de la pandemia. Creo que será el momento indicado para hacer campaña política por ambos partidos principales, ¿no? Por los liberales y por los conservadores. Sumado a eso, creo que es importante también ir a elecciones y que los canadienses, como decía Oscar, decidan realmente cuál es el camino o el futuro político que quieren que tenga este país, que tiene temas muy importantes, pero sumamente importantes que enfrentar en cuanto cerremos el capítulo de la pandemia o le demos vuelta a las últimas hojas, como por ejemplo el tema de reactivar la economía, la deuda externa, el tema de las escuelas también y las comunidades indígenas, todos los problemas sociales que ha traído o que ha puesto, digamos, en primer foco el tema de la pandemia, estarán que pican y se extienden. Y creo que en ese momento en el que habrá que resolver todo lo que ha salido a flote con la pandemia, los canadienses deben haber elegido ya de qué manera quieren que se haga, políticamente hablando. Y políticamente hablando, creo que pese a que mucha gente no quiere elecciones en este momento, decían, 1 de 4 no quiere irse a una elección porque todavía consideran que el tema de la pandemia está dando vueltas. Yo sí entiendo y creo que la población en general le va a dar un respaldo al Partido Liberal, en particular a su líder Justin Trudeau. Sigo creyendo que sí van a ganar una mayoría. Mi punto es el tema de la fecha. Yo soy más creyente que con ese cálculo que ha caracterizado a Justin Trudeau lo va a plantear a finales de octubre, cuando él esté más que seguro que lo va a ganar, porque no se va a arriesgar a ir a una elección para ganar igual que lo que tiene en este momento. Entonces,
Obviamente el tema económico le va a ayudar, estas semanas le va a permitir deshacerse de un par de estorbos mediáticos que le han afectado en las últimas semanas, pero por lo demás yo creo que sí, desgraciadamente vamos a tener un escenario oscuro para el Partido Verde, sin discusión. El NDP va a seguir siendo el tercero en la balanza, y el Partido Conservador, si los números no nos engañan, va a ir hacia abajo, como ha seguido la tendencia en los últimos meses. Entonces, en términos generales, yo sí sigo creyendo que la elección la vamos a tener para finales de octubre con un panorama totalmente favorable al Partido Liberal. Bueno, muchas gracias por su sintonía. ¿Quiere informarse sobre lo que pasa en Canadá y otras partes del mundo? Síganos, siga con nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, queden muy bien. Hasta luego, ya hicimos la apuesta.